El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana. Y ahora vamos a mirar, seguimos en el capítulo 4, vamos a ver en esta ocasión qué nos va a decir ese capítulo. Me dice manual de instrucciones. Y a mí me gustaría saber, para ustedes, ¿qué es un manual de instrucciones? ¿Alguna? ¿Que diga que es un manual de instrucciones? Una guía, sí, un paso a paso, indicaciones, ¿qué es un manual? Es una herramienta la cual nos sirve para guiarnos y para enseñarnos a usar algo o a hacer algo de la forma más eficaz posible. Claro que sí, muchas gracias, amado Dalis. Y adicional, aquí nos dice nuestra amada Mayorli, que es una guía de cómo hacer las cosas. Efectivamente, una guía de cómo hacer las cosas. Así que, ¿por qué esa pregunta? Entonces miramos muchas cosas de las que dijeron ustedes. En un manual encontramos cómo funcionan las cosas, ¿verdad? A veces nos llega algo, se compró algo, y aunque sepamos cómo se usa, los creadores, los diseñadores, los ingenieros se encargan de poner un manual de enseñar cómo se usa, porque ellos deben de tener cuidado de enseñar a las personas cómo usarlo, no sea que luego haya un daño y pues digan que no, que fue culpa de los creadores o los diseñadores que hicieron mal eso. ¿Para qué también sirve? Nos sirve también para indicarlos cuáles son los problemas posibles que puede haber en ese objeto o en ese ingrediente también, en eso que nosotros acabamos de adquirir. ¿Cuáles son los posibles problemas que pueda tener en caso de no usarse de la manera correcta? También nos dice qué botones podemos apretar y qué botones no se deben apretar, en qué momentos se deben apretar, en qué momentos no. Nos dicen inclusive los tiempos de cómo hacerlo y nos dicen cuál es el mantenimiento adecuado que se le puede hacer también a esa cosa, a ese objeto, a eso que se acaba de conseguir, esa herramienta. También las herramientas también tienen manual de instrucciones o manual de instrucciones, y entonces también nos dicen el mantenimiento adecuado. Miremos qué importantes esas 4 palabras. Y la pregunta es, para el noviazgo, para el matrimonio, ¿cuál manual usan tus padres y cuál esperas usar tú? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Tienes algún manual especial que quieras usar o que estés usando o que te hayan dicho, mira, hazlo de esta forma? Bueno, hay varios consejos que nos quiere dar el autor en este capítulo. Y él nos dice, lo primero que nos preguntan es, ¿cómo es él?
Y a mí esto me acordó de una canción que escuché que cantaban por allá mis padres. Y la Dali se ríe, ya sabe cuál es. No. Bueno, exacto, ¿cómo es él? Dígame en qué lugar se enamoró de ti. ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Esa canción uno se ríe, pero realmente las preguntas son necesarias hacerlas, ¿sí? Hemos analizado cómo es él, hemos analizado si esa persona con la que se supone que estoy empezando una amistad y se está profundizando sentimentalmente y emocionalmente con esa persona, ¿será que esa persona puede tener algunos problemas mentales, físicos, emocionales que nos puedan afectar o que pueda afectar nuestra relación? Realmente nos hemos fijado en eso, uno lo mira solamente así de golpe, uno lo observa y uno dice, no, una persona que tiene una enfermedad mental, eso se le ve de una, de golpe se ve, y si yo veo que está como normalito, entonces no la tiene. Pero hay muchísimas enfermedades mentales y emocionales que están muy guardadas y que solo salen con los años. Entonces debemos observar esa parte. Y en cuanto dependa de uno, debemos evitarnos casarnos con una persona que esté afectada mentalmente. Y no solamente el varón, sino, ¿será que de pronto yo estoy afectada mentalmente? ¿Será que fui afectada emocionalmente? ¿Será que tengo algún inconveniente, algún recuerdo que no me deja progresar en X o Y situación de mi vida que me pasó en la niñez? ¿Será que no me he dado cuenta, pero yo puedo tener inclinaciones a cualquier... Hay X cantidad de inclinaciones. Soy propensa a comer mucho porque me da ansiedad, o soy propensa a ser depresiva, o soy propensa a ser ansiosa o a estresarme con facilidad. Soy propensa a buscar relaciones emocionales fácilmente, sin analizar el más allá, el compromiso, la responsabilidad. Soy propensa inclusive a tener muchos deseos sexuales aun cuando no estoy casada. ¿Será que es que cuando fui pequeña alguien me tocó o alguien abusó de mí? Esas son cosas que nosotras mismas debemos analizar. Y si para nosotras mismas es difícil encontrar o analizar esa parte, imagínese encontrar eso en un varón, encontrar eso en un hombre que apenas estamos conociendo, y la primera faceta de por sí es: yo te invito a comer, yo te invito a cenar, salgamos, y siempre tratamos de mostrar lo mejor de nosotros. Y a mí me da muchísima risa porque un día conversando entre amigos, estábamos varios compañeros de la universidad, escuché a dos varones que dijeron que como era de difícil salir a comer hamburguesa en la primera cita con una mujer, que porque las muchachas que ellos conocían no comían hamburguesa en la primera cita porque si la hamburguesa era muy grande se derramaban. O sea, se podían como pintar la cara con las salsas o algo. Entonces que lo cogían así, con ese pancito y con esa delicadeza. Y yo dije, wow, yo soy un extraterrestre. Porque a mí no me importa si en la primera cita yo me como la hamburguesa con tantas ganas que se me pinta la cara de las salsas. Entonces, si ponemos parámetros así de pequeños, ¿cómo vamos a darnos cuenta de cosas tan profundas y que a veces no queremos que los demás se enteren? Hay cosas que quizás pasaron que tú no quieres que nadie sepa, ni tus papás sabrán. Nadie va a saber, porque tú sabes que eso inclusive puede acarrear una desilusión o un problema muy grande en tu casa o en tu familia, o inclusive simplemente no quieres que nadie lo sepa. Pero ¿cómo analizar eso? Eso es necesario pensarlo en el momento en que estamos conociendo a la persona que el Eterno tiene para nosotros. Es necesario. Y es orar también cuando conozcan a alguien. Desde ya pueden hacerlo aun cuando estén en soltería y de pronto no tengan ninguna relación sentimental con nadie. Pedirle al Eterno que te ayude a sanar. Porque si tú no estás sana y comienzas una relación sentimental con un hijo del Eterno,
posiblemente lo puedas herir o puedas dañar la relación inconscientemente. Al igual pedirle a él que la persona que él tenga para ti, si está lastimada en este momento, que por favor la esté sanando y que te vaya sanando a ti para que cuando se encuentren puedan realmente disfrutar y ser felices. Y cuando conozcamos a una persona y nos está empezando a gustar, empecemos a orar y decirle: Padre, si él tiene algo que yo necesito ver y que él tiene escondido, permítemelo ver, háblame de una forma tan clara que yo pueda percibirlo, de una forma tan clara que aunque él quiera esconderlo, no pueda esconderlo. Porque estas cosas son muy importantes saberlas, y hay que conocer a la otra persona. Y a veces conocer a la otra persona no es solamente ver cómo se viste, no es solamente ver cómo habla, cuál es su tono de voz, sino que es ver muchísimas cosas de su comportamiento. Y entonces esta es la ocasión, en ese momento, cuando conoces a esa persona, es esa ocasión, la ocasión en conocer sus gustos, pero también sus hábitos, sus costumbres, sus virtudes, sus defectos y sus manías. Miremos qué importante, y todas son diferentes. Los hábitos son distintos a los gustos, igual las costumbres que tiene en casa, las virtudes, pero también hay defectos, y todos humanos tenemos virtudes y defectos. ¿Eres capaz de soportar esos defectos que tiene esa persona y las manías que tiene esa persona? Y entonces comenzamos a mirar algo. Podemos ver en cosas cómo es la persona. A veces no podemos saber cómo va a ser el de casado hasta que no nos casemos con él, pero desde ya hay cosas que podemos saber mirando su comportamiento. Y una de ellas es: debemos observar cómo él trata a sus hermanos y a sus padres. Porque aunque no lo creas, y aunque en los primeros meses de matrimonio no lo refleje, después con el tiempo sí va a demostrar, va a sacar las uñas, como se dice en algunos países latinos. Tarde o temprano se va a quitar la máscara y va a mostrar la realidad de cómo es él. Tarde o temprano tú vas a tener que sufrir eso, y él va a tener que sufrir con respecto a ti. Ahora, ¿cómo trata a sus hermanos? ¿Cómo trata a sus padres? ¿Qué tan a menudo les alza la voz y les grita? No creas que porque les grita a ellos no te va a gritar a ti. Seguro que si les grita a ellos también te va a gritar a mí. ¿Cómo se expresa? ¿Los hiere cada que habla, cada que se enoja, entonces empieza a herir? Porque así va a ser contigo. Puede que en el noviazgo no sea así, porque pues se trata de ser la mejor persona posible y aparentar lo mejor, pero lo que no sabes es cuando tarde o temprano se va a comportar así contigo. Otra manera de ver el reflejo de esa persona o cómo es esta persona es mirar qué tan egoísta o desprendido es. Si es una persona que puede ser dadivosa, o si por el contrario se le dificulta inclusive invitarte a tomar un refresco. Y no solo a ti, puede que contigo él sea un poco dadivoso porque te está conquistando, pero si la mamá le pide un refresco, él se lo da. Si el hermano le pide un refresco, se lo da. Si un amigo le pide, o una persona de la calle le pide ayuda y está en sus manos darla, la da. Eso es importante, aunque no parezca. No se trata de cómo es contigo. No, es que conmigo él no es así, entonces no. No, espérate que si se casa contigo, tarde o temprano va a ser así contigo también. Porque esa es su forma de ser. Él mientras te conquista, él aparenta ser. Pero cuando te conquiste será lo que es. Y se le va a salir lo que es. También debemos observar qué tan dulce y fino es en su hogar, cómo son sus modales. Y cuando hablo de modales es muchísimas cosas, porque aquí entra algo muy importante. ¿Y saben qué es eso tan importante? Aquí entras tú. Hay personas que no son capaces de vivir con otra que se pone ropa seguida, ¿sí? Hay gente que se pone varias veces la misma ropa porque dice, todavía no está sucia, me la voy a poner varias veces y después la lava. Hay personas que les da supremamente asco esto. Ahora, ¿tú eres de las que lo soporta o de la que no? Él llega y él no come con tenedor y cuchillo, sino que con la cuchara se come la sopa, luego el seco y termina con la misma cuchara.
Hay gente que le parece muy normal, le parece pues, normal que lo haga, como hay personas que le parece horrible porque tienen una etiqueta y protocolo mucho más desarrollado. Hay personas que no les gusta cuando se ponen medias distintas. Muchos hombres se ponen una media de un color y otra de otra porque se les pierde la pareja de la media. Y hay personas que les parece de lo peor y que no es capaz con eso. Y van a haber cosas mucho más profundas que vas a empezar a ver. Ahora, con respecto a lo que tú ves, eres capaz. Hay unos que hablan más amigable, más tirado. En Colombia se dice más parceriado. ¿Eres capaz de verdad de soportar esto solamente porque te gusta físicamente o te atrae cierta cualidad de él? Entonces lo estás soportando, pero no es que te agrade tanto. Porque es que recuerda, eso es lo que vas a vivir toda la vida. Él va a hablar de esa forma toda la vida. Y aunque no te guste y cambie un momentico por ti, luego se le va a salir y va a seguir hablando así. Al igual se va a seguir sentando así. No sé si es que de los que se sienta derecho o se sienta encorvado o se sienta casi acostado. Y hay cosas que uno dice, pues me da igual. Pero hay otras personas que para ellos eso no les da igual, sino que eso es el acabose. Entonces, conforme como eres tú, analiza cómo es él. Y recuerda, esto será para toda la vida. ¿Soy capaz de soportar eso para toda la vida? Otra pregunta es, ¿qué tan responsable es él en sus estudios, en su trabajo, en el manejo del tiempo y del dinero? Porque podemos ver que en su trabajo llega puntual, él hace lo que debe hacer, o resulta que es de las personas que lo echan del trabajo y casualmente cambia de trabajo cada 2 y 3 meses. ¿Por qué pasa? Hay muchas personas que cada 2 o 3 meses siempre están cambiando de trabajo y siempre es culpa del jefe o de los compañeros del trabajo. Y uno dice, ¿será? Nunca le da la economía, independientemente del trabajo que tenga. La economía no le da, la administración del dinero, prefiere primero salir a comprar ropa que pagar el arriendo, los servicios. Y aunque no lo esté haciendo en el instante porque quizás vive con los padres, pero poco a poco te vas a dar dando cuenta cuán responsable y trabajador es. Y eso debes tenerlo en cuenta, por más que te guste, que te parezca bonito, por más de que te pinte pájaros en el aire, por más de que diga que se va a casar contigo. Eso es indispensable analizarlo. Y recuerda, no todo hombre que le dice a uno que se quiere casar con uno es verdad. Ese cuento no se lo coman, porque no es cierto. Yo creo que vemos muchas mujeres que podemos decir cuántos hombres nos propusieron matrimonios en el camino y no por eso era la persona correcta, ni no por eso él realmente se quería casar contigo. Así que debes analizar todo eso. Ahora, ¿cuáles son sus pasatiempos favoritos? Porque no sé si para ustedes sea fácil tener un chico que todos los días va y se pega 3 horas de los videojuegos, o hay otros que todos los días se quieren jugar un partido de fútbol, o hay otros chicos que todos los días ponen música a alto volumen, hay otros chicos que todos los días pasan horas en su celular, en Instagram, Facebook, ¿sí? Hay otras personas que todos los días se tienen que ir 2 horas lejos para el silencio y poder leer un libro. Y así sucesivamente cada persona. Hay gente que su pasatiempo es meterse en el gimnasio 2 y 3 horas. Ahora, segura que tú dices, ok, esto lo puedo soportar. Hay otras cosas que no todas lo podemos soportar. ¿Cómo ves las cosas? Es bueno analizarlo. Y entonces miramos que también hay inconvenientes familiares, porque nosotros debemos mirar la familia de él y él va a mirar la nuestra. Esa famosa frase de que no, yo me casé fue con ella, no con su familia, es falso. Es totalmente falso. Quieras o no quieras, siempre va a tener relación con sus suegros, con sus cuñados, si tiene hijos, con los hijos de él. Siempre vas a tener relación con ello. Y si él tiene hijos con otra mujer, cada cuánto se ve con ella, cada cuánto habla con ella, cómo se comporta con ella, ¿eres capaz de soportar eso? Porque hay unos que siguen siendo como coquetos con la mamá de su hijo. Eso también se analiza. ¿Cómo es tu suegra contigo? ¿Cómo son tus suegros, tus cuñados?
cómo se comportan contigo. ¿Ves que son alcahueta y son de los que le dejan meter a su habitación cualquier mujer? ¿Dejan que te metas en la habitación de él y no les importa? ¿Estás segura que solamente a ti dejan que lo metas en la habitación o a cualquiera se la dejan meter en la habitación? Eso da mucho que pensar. Qué bueno fuera que fuera una persona, una familia que tuviera los respeto por el Eterno. Que él tenga respeto por el Eterno es indiscutible. Ya dijimos, no nos vamos a unir en yugo desigual. Punto. Eso dice la Torá, somos obedientes. No. Pero a veces la familia no es creyente. Ok, qué bueno sería que lo fuera. Si no lo es, si él es el único que está ahí perseverando y orando por su familia, ok, pero por lo menos, ¿cómo es esa familia contigo? Es bueno que lo analices desde antes de casarte, desde antes inclusive de enamorarte, porque puedes que te enamores de ese joven y después ciegamente te quieras casar o comprometer tanto emocionalmente que termines destruida. Así que todo esto es bueno. Esos parámetros son buenos analizarlos antes de. Aquí también podemos mirar algo muy importante y es si ves que realmente esa amistad tuvo trascendencia, si ves que esa amistad da un paso adicional, es bueno que se hable desde antes de casarse. ¿Quieres hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Porque como dice aquí en la diapositiva, a veces él no quiere tener hijos y ella sí. Y él dice, no, definitivamente no. Y es totalmente egoísta y dice, lo siento mucho, pero no. Y no tienen en cuenta lo que opine la pareja. Ahora, puede que seas tú la que digas que yo no quiero tener hijos y punto. Y él sí. ¿Por qué herirlo? ¿Y por qué ser egoístas? Y no tener hijos simplemente y que él, pues que se quede con las ganas de tener hijos. Entonces también es bueno tener un yugo igual inclusive en esto. Ahora, a veces una cosa es lo que piensa uno, otra cosa es lo que piensa el Eterno. Y ahí ya no hay nada que hacer. Pero también es bueno, en caso de poder ponerse de acuerdo en este tema, es bueno ponerse a cuentas rápido antes de casarse. No sea que después de casados esto se pueda convertir en algo que quizás los lleve al divorcio, que ya sabemos y vimos que para al Eterno no le gusta el divorcio. El otro lado de la moneda ya es diferente, cuando ya la pareja es muy... no analiza de la forma responsable qué es tener hijos. No analiza que quizás debería tener un nivel en el cual pueda yo darle los alimentos, las cosas básicas a los hijos. Y entonces, si no se tienen los medios adecuados, ¿por qué tener hijos así simplemente a la ligera? Y para esto, inclusive, ahí ya ingresa lo que habíamos hablado en estos días sobre las clases de nidá, sobre las clases de en qué momentos poder, ya la pareja, cuando están casados, poder tener la relación y en qué momentos no. Porque dependiendo de los momentos que dice la Torá, la pastora Pilar dice, yo no planifico, dice ella, pero desde que yo me guardo mis momentos de estar con mi esposo, de la forma como dice la Torá, no volví a quedar en embarazo. O sea que es una forma segura de planificación, ¿sí? Y es justamente, simplemente obedeciendo la Torá que lo logra. Entonces, sí hay maneras, sí hay formas, la misma Torá nos dice cómo, pero antes de eso, de que se ponga en práctica, de que se llegue al matrimonio, ya lo hablaste con esa persona con la que te vas a casar, es bueno que se tengan en cuenta esos puntos de vista. Ahora, el ser humano es mayordomo de su cuerpo, pero también a la vez es responsable de lo que procrea, o sea, es responsable de sus hijos. Por lo tanto, esto debe hablarse antes de muchos hijos, pocos hijos, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Porque realmente es uno de los ámbitos en que más ha llevado divorcios a muchísimas personas. Ahora, no solamente se debe observar eso, el comportamiento de él, cómo se comporta con su familia, cómo reacciona, cómo es su familia, cuál es su pasatiempo,
cómo se comporta en el trabajo, en el estudio, no solamente es observarlo a él, sino también tener en cuenta como mujeres que queramos o no queramos, siempre habrán diferencias entre hombres y mujeres. Y entonces llega la frase que todas sabemos: los hombres esperan que las mujeres sean como ellos y nosotras las mujeres esperamos que los hombres sean como nosotros. Y nos comunicamos de una forma y entonces nosotros creemos que ya comuniqué el mensaje y resulta que ellos no entendieron. Y lo pude percibir inclusive hace poco acá en casa, porque me pasa muchísimo, por ejemplo, con el pastor Camilo, mi esposo, que a veces yo le digo algo y no, él piensa en otra cosa. E inclusive eso en algún momento nos ha llevado como a tener disgustos. Pero tú, ¿por qué estás diciendo esto? No, espérate, que es que yo estoy hablando de este tema. Yo pensé que tú estabas hablando del otro. Y me dice, es que tienes que entender que si no estamos hablando exactamente del tema, yo no puedo adivinar tú por qué estás diciendo lo que dices. Y yo decía, pues sí, pero yo ¿por qué soy así? Y en estos días estábamos en la cocina, la pastora Pilar, el pastor Camilo y yo, y dije algo que no tenía nada que ver con el tema, pero ella inmediatamente la agarró, inmediatamente me respondió, no, sí, tal cosa. Y él en el limbo, ¿ustedes de qué están hablando? Y yo le dije, pues, ¿tú sabes de qué estamos hablando? No sé de qué están hablando. Y yo le decía, ¿pero por qué la pastora se la agarra de una? Me dijo, pero tú sabes que a mí me tienes que decir las cosas explicadas o si no a veces no las entiendo bien. Y me di cuenta, definitivamente hay un diálogo especial que las mujeres podemos tener, pero con los hombres es imposible tenerlo. Y al igual entre ellos, hay cosas que entre ellos se dicen que uno no lo va a entender o no lo va a querer o uno no lo va a captar de la forma que ellos quieren, pero entre hombres sí lo logran. Así que esto, nos guste o no nos guste, vamos a tener que tenerlo siempre en cuenta. Y entonces hay un consejo que el autor dice que a mí me parece demasiado importante y es que sea que realmente te vayas a casar porque el Eterno te dijo, esa es la persona. No sea que simplemente te quieras casar por salir rápido de la casa. No, yo estoy aburrida de estar en esa casa, ellos son muy cansones, ponen muchas reglas, yo me quiero ir rápido. Mi novio me propuso matrimonio, esa es una excelente forma de yo salir de la casa. Y si querían que saliera casada, pues estoy saliendo casada de una vez, no me tienen por qué poner problema. Pero el trasfondo del por qué te quieres casar es realmente el correcto. O sea, ¿Adonai avala ese matrimonio? O sea, un matrimonio que tú quieres que el Eterno avale, pero Él no avala porque Él nunca lo aceptó ni nunca lo dijo. Es algo muy importante que tengamos en cuenta, porque en estos días hablé con una mujer con la cual yo conozco hace muchos años. Y ella me dijo, ella se casó con un hombre que, aunque asistía a una iglesia cristiana, él nunca fue creyente. O sea, él era los que iba y se sentaba, pero nunca practicó nada, ni a la final es como si nunca hubiera creído en nada. Y ella dice, y yo sentí cuando el Eterno me dijo, tú querías que yo avalara esa relación y yo nunca la avalé ni nunca di el sí a esa relación y aún así tú te casaste. Y ahora lo que estás sufriendo es consecuencia de lo que tú hiciste. Y ella sintió literal cuando la voz del Eterno le dijo eso. Y ella se puso a llorar y me dijo, es verdad. Yo siempre supe que él no era creyente. Yo siempre supe que él iba allá y simplemente se sentaba, pero él no era creyente. Es verdad. Y para uno aceptar algo así, tiene que ser que definitivamente la voz fue muy audible, porque uno no se va a echar el agua sucia a uno mismo simplemente. Así que, qué complejo que llegáramos a una vida así. Así que fíjate bien por qué te estás casando y cuál es el verdadero trasfondo de tu matrimonio. Ahora, todos lo hemos escuchado, siempre lo hemos escuchado varias veces. Una de las claves del noviazgo y luego del matrimonio siempre será la comunicación. ¿Pero qué requiere la comunicación? Porque es que la comunicación es como la sangre al cuerpo.
dice allí el autor, si deja de correr y de fluir, es señal de que hay muerte. Si deja de correr y de fluir la comunicación, esa relación tarde o temprano morirá. Y entonces, ¿por qué la comunicación? O sea, está bien, no la podemos dejar morir, pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué tenemos que hacer tanto esfuerzo por ella? Aunque hay veces que uno dice, no me quiero comunicar, no quisiera hacerlo. Hay momentos en los que uno dice, no, simplemente ya me di cuenta con el no me entiendo, no me quiero comunicar. Y nos vuelve a decir el autor, la buena comunicación, no cualquier comunicación, la buena comunicación es indispensable para la comunión armoniosa de la pareja. Porque yo puedo decir, yo me comunico con él, pero no es una comunicación buena, no es una comunicación conforme a como debe ser. Y te aseguro que la comunión en esa pareja será de cada momento peleas, será de errores, será de gritos, de malas miradas, de tirarse en sátiras, no sé cómo puede decirse en cada país, como de tirarse en indirectas, de decirse en cosas que no son agradables, que no son buenas. Entonces, ¿cómo logramos esa comunicación armoniosa? Y nos damos cuenta, esto nos lo han enseñado inclusive en la universidad y en el colegio. Hay más que palabras en la percepción del diálogo, claro que sí, y están los gestos. Y lo queramos o no lo queramos, a veces hacemos gestos inconscientemente. En estos días me pasó. El pastor Camilo me dijo, pero ese cuando nosotros hablamos y tú estás molesta, tú haces esto y esto y esto y esto. ¿Yo? Y me dijo, sí. ¿Yo hago eso? Sí. Y lo hace siempre. Y no me doy cuenta. Entonces, desde ahora, con las antenitas puestas, tratando de automonitorearme, para mirar si logro captar el momento en que lo hago y así poder evitarlo y cancelarlo y no hacerlo más. Y pedirle obviamente a Adonai ayuda para no hacerlo, ¿sí? Entonces, hay gestos que hacemos inclusive sin darnos cuenta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque desde casa nos lo están diciendo. Yo sí había escuchado que mi papá me había dicho, con usted es muy maluco hablar cuando usted está molesta porque usted hace mala cara. Y yo, ¿mala cara? Sí. Y yo nunca supe cuál era la mala cara. Y ahora el pastor Camilo me está diciendo lo mismo. O sea que las señales a uno se las dicen desde casa. Si tu mamá dice, pero es que tú, esa cara que haces cuando hablamos, esos gestos que haces cuando hablas, qué bueno sería si desde ya te lo están avisando, tratar de moldearlos. No sea que eso luego dañe tu relación o hiera a tu esposo, ¿verdad? Así que debemos fijarnos en nuestros gestos, en nuestro silencio. Esa era el arma de mi mamá. Ella ponía esa arma cuando estaba molesta. Ella no le respondía. Mi papá podía hablar y ella no le respondía. Yo no soy capaz de ser así. Yo sí soy molesta, antes tengo que decirlo, así como la pastora Pilar dice, que ella dice, yo no me puedo quedar callada. En ese sentido, somos iguales. Cuando estamos molestas, tenemos que decir lo que sentimos. Tragármelo, no soy capaz. Mi mamá sí era capaz. Se notaba que estaba molesta, pero se quedaba callada. Y uno dice, pues muy bueno por ella que lo logra, pero también he podido entender por varias personas y por cosas que he leído que el silencio también puede dañar una relación. Estar en silencio es necesario cuando somos prudentes. Y si queremos hablar de prudencia y conocer de prudencia, sino que leamos todo el libro de Proverbios, y en todos los libros de Proverbios se toca la palabra prudencia. Es la palabra reina en los Proverbios. Pero ¿lo estamos usando como arma para herir o lo estamos usando como arma para ser prudentes y evitar que el fuego se extienda? Si es para calmar el fuego está bien, pero si es para encender el fuego a mayor, es peligroso. Los ojos. A veces hacemos cosas con los ojos y no nos damos cuenta. A veces los volteamos, a veces miramos para arriba, para abajo. Los cerramos, los abrimos y no nos damos cuenta. Y si alguien te está mandando la señal desde ya, es bueno comenzar a manejarlo porque después puede ser un problema para nuestra vida. Y eso también
es inteligencia emocional, de aun cuando estamos súper molestos que queremos estallar, saber manejar el cuerpo, y eso es diplomacia, prudencia e inteligencia emocional, las 3 cosas en una. Eso es saber manejar nuestros gestos, la mirada, porque no es lo mismo los ojos. Por ejemplo, miren aquí, la chica no está mirándolo a él y aún así está volteando los ojos. Pero cuando ya es la mirada directa a los ojos de la otra persona, con la mirada se pueden decir 1000 cosas. ¿Cómo es nuestra mirada? Y por ahí dicen, hay un dicho que dice, las miradas que matan. Una mirada mata, puede matar. ¿Cómo es la mirada? Cuando estamos molestas, o cuando estamos felices, o cuando estamos incómodas. Aún con nuestra familia, recordemos, la familia es el ring de entrenamiento, no es donde va a estar la pelea. Ellos son con los que nos entrenamos, la pelea viene después. En el trabajo, con la pareja, con los hijos, esa sí que es pelea. Expresiones corporales. Entonces hay algo que ya no está en la mirada ni en los ojos, sino las mismas expresiones corporales, la boca, la nariz, las orejas, las cejas. Y más cuando tenemos un poquito abundante las cejas, ¡ay, qué problema! Las cejas, las manos, el cuerpo, la voz, el timbre de voz, las manos, el parado, el sentado. Todo esto es bueno comenzarlo a analizar desde ya. Y algo que es muy importante, que se los puedo decir, es cómo escribimos un texto. Porque la relación, por ejemplo, del pastor Camilo y yo comenzó por textos, porque yo estaba en Colombia y él estaba acá. Y habían momentos en los que nos molestábamos, porque yo sentía que él me dijo lo que me escribió de una forma que no era, y con él pasaba lo mismo. A veces él se ponía serio y yo decía, ¿por qué estás serio? Y me decía, porque usted está seria. Yo estoy seria. Sí, vea lo que me escribió. Y a mí me pasaba igualito. Cada momento nos pasaba. A lo último decidimos hablar por audios para poder evitarnos ese problema. Tratamos de hablar por audios mejor. Y aún así, sin ver los gestos, puede haber inconvenientes. Entonces, ¿cómo hacemos un texto? Y ahora en español, aún la coma y la tilde cambia la frase. Los audios. Ahora, ¿qué clases de audios podemos hacer? ¿De qué forma nos expresamos? Una persona se puede enamorar o desenamorar con un audio, seguro. La forma como hable. Si de pronto a usted no le gusta a las personas que hablan lento y él por el contrario habla lento. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo te fue el día de hoy. Y usted por allá 2X, 3X, y se pudiera. Es que habla tan lento. Así en la vida real no vas a poder ponerle 2X, ni por 2, ni por 3, ni por 10. En la vida real te va a tocar escucharlo. Y es toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. Te va a tocar escucharlo así, lento, toda la vida, hasta que te mueras. Así que, cuán importante es, qué bueno fijarnos en estos detalles. No sea que esos detalles después se nos dañe la relación. Otro punto es saber escuchar. Y yo creo que la mayoría de los humanos este punto nos da duro. A veces nos gusta que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar. Y no solamente quedarse callado mientras el otro habla es escuchar, porque uno a veces se queda callado y está pensando por allá en otra cosa. Saber escuchar es inclusive ponerle atención y al mismo tiempo ir analizando de qué forma le puedo responder, que sea correcto, que sea bueno, que le sirva y que sea prudente. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra practicando en casa, practicando con los compañeros, practicando en el trabajo, leyendo formas. Es sino querer ponerlas en práctica. Ay, que estoy aburrida, ¿qué hago el día de hoy? ¿Qué busco? Hay tanto por buscar. Lo que pasa es que a veces se nos olvida los temas para buscar. En la Torá, en Santiago 1:19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre o mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse.
Eso dice el Eterno. Tardos, muy tardos, para airarnos y para hablar. O sea que la idea no es responder a la ligera y solamente podemos ser prontos para oír más de lo que hablamos. Y eso de decirlo es fácil, pero vaya, hágalo. No es fácil. Así que es algo que se puede poner en entrenamiento hasta con el perro. El perro uno ve o el gato, como no pueden hablar, uno les habla, les canta, los molesta y ellos te miran. Y uno dice, ay, tan bonito, por eso es que el perro es el mejor amigo del hombre. Por eso es que amo a mi mascota, por eso la quiero tanto. Pues claro, porque ella solo te escucha. Uno dice, pero es que el perro sí me escucha. Claro, es que él no puede hablar, si no te respondería y no te escucharía tanto, ¿verdad? Pero tomemos el ejemplo ahora de esas mascotas que tanto amamos. ¿Por qué las amamos? Porque escuchan o tratan de escuchar. Y por último, miremos que la prudencia para encontrar el momento adecuado para hablar es más que importante. Porque, yo puedo escuchar, aprendí a escuchar, lo escuché, pero hay veces en las que me toca hablar y ¿qué voy a hablar? De una, pegar el golpe y responder es la forma adecuada. Efectivamente, siempre se necesita prudencia para hablar. Una vez más, el libro de Proverbios, cuando yo un día que lo leí, yo lo había leído varias veces, pero hubo una ocasión en la que yo dije, me quiero enfocar solo en el libro de Proverbios y estudiarlo bien. Y yo dije, wow, ¿por qué se repite tanto esta palabra? Prudencia, 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 prudencia. ¿Por qué? Porque el que es prudente se evita multitud de problemas. Y allí está eso también. Así que, para cerrar con esta diapositiva, les quiero decir algo. Uno de esos ejemplos de prudencia es, y lo escuché de un hombre y se me quedó grabadísimo. Él decía, a los papás siempre nos miran como los bravos, como los duros. Porque la mamá está todo el día en casa con sus hijos, las que pueden, y ellas los quieren, los miman, pero cuando se enojan con el hijo, ¿cómo hacen que le obedezcan? Entonces llegan y los amenazan, le voy a contar al papá. Y el papá llega súper cansado de trabajar y lo primero que recibe, en vez de ser el juguito, venga, siéntese, mi amor, ¿cómo le fue? Y ya después al otro día, si quiere, le pone la queja. Llega y lo primero es ponerle la queja de los hijos. Mira que ella hizo esto, esto y esto. Y entonces que llega el papá, ¿qué le toca hacer al papá? Él se siente la responsabilidad de llegar y castigar al hijo o a la hija. Y el hijo no lo ve durante todo el día porque trabaja todo el día y después llega a pegarle. Y un papá llorando, un día lo vi en un video y él decía, no hagan eso con sus esposos. Lo único que hacen es que nuestros hijos nos odien y nosotros los amamos, pero ellos no saben eso. Y si tú tienes que corregir a tu hijo, yo te lo quiero dar como ejemplo. Si tú tienes que corregir a tu hijo, corrígelo tú. No esperes a que llegue papá para que papá le pegue, para yo quedar bien con el niño y él es el que quede como el malo. No. Si tienes algo que corregir, corrígelo tú, que él verá lo que tenga que corregir él. Pero no empecemos a hacer esto. Dañas la vida de tu esposo en todos los sentidos. Tanto su imagen como padre se la estás dañando con tus hijos, como su vida emocional porque viene cansado. Lo menos que quiere es que le pongan quejas. Lo menos que quiere es una pelea en casa. Lo menos que quiere es un niño llorando. Él lo único que quiere es descansar. Y nosotros llegamos y le ponemos quejas. Entonces, una mamá que hace eso, ¿está siendo prudente en el momento de poner la queja? No está siendo prudente en el momento. No lo está haciendo de la forma correcta ni en el momento correcto. Igual es la vida. Con todo el mundo, inclusive no solo con el papá de los hijos, no solamente con la pareja, con todo el mundo. Es necesario que nosotros analicemos cómo poder ser más prudentes. Hola chicas, muchísimas gracias por haber estado en el video del día de hoy. Aquí en pantalla te dejamos 2 videos de enseñanzas anteriores por si te quieres alimentar de la palabra del Eterno. Y también nos puedes buscar si deseas en Instagram como Talmidim de Yeshua. Shalom.